Saludos para Mujeres con Visión. Aquí Zair Dalí en el hermoso pueblo de Humacao. Me encuentro con María del Pilar Rodríguez Vélez. ¿Cómo estás, María? Muy bien, bienvenida aquí a Humacao. Gracias. María, cuéntanos un poco del grupo que estás dirigiendo en la Universidad de Humacao. Sí, en el programa, en la Universidad de Puerto Rico de Humacao, contamos con un programa pionero que se llama Programa de Prevención de Violencia hacia las Mujeres, que está dirigido a la parte de educación y prevención sobre la temática de violencia de género, violencia doméstica, agresión sexual, acecho, y hemos tenido que entrar también a trabajar con todo lo que es el acecho cibernético, derechos humanos y derechos sexuales reproductivos. Dentro de este programa contamos con dos grupos de jóvenes dirigidos al tema de prevención. Excelente. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando este programa? El programa inició en el 1999 bajo la propuesta del Departamento de Justicia Federal, dirigido a las universidades para que trabajaran con esta temática por las altas incidencias que se estaban reportando en las universidades a nivel de Estados Unidos, y nosotros como parte de los territorios pues nos dieron la oportunidad de poder someter una propuesta en ese momento. Excelente. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor reto dentro de dirigir este programa? Hemos tenido varios retos en distintas etapas, ¿verdad? Y en distintos momentos, porque ya llevamos 17 años el proyecto como tal. Uno de los grandes retos al principio fue el que se aceptara que la universidad tenía que trabajar con este tema dentro de nuestra comunidad universitaria. Había personas que nos señalaban que tener este programa podía dar a entender que en la Universidad de Humacao había estos problemas, y nosotros lo planteamos como no. Lo que pasa es que en la Universidad de Humacao y en cualquier universidad se refleja lo que sucede en nuestra sociedad, y tenemos una alta incidencia de casos de jóvenes en violencia, pasando por situaciones específicamente de violencia doméstica. Otro de los grandes retos en el programa era trabajar la temática de agresión sexual, porque básicamente el tema de agresión sexual es un tema que hay mucho silencio de la familia, hay mucho silencio de las personas que pasan por esto, por el temor a ser señalados, ¿verdad? Y de ser juzgado como una persona que ha provocado. Actualmente esto nos llevó a querer trabajar con jóvenes que hablaran para otros jóvenes sobre el tema, un asunto generacional también ahí, de que no es lo mismo que yo adulta se lo diga que a otro joven de su propia edad le cuente. Y ahí encontramos que teníamos varones que les interesaba trabajar la temática y que tenían unas necesidades y unas particulares para ellos. Y ahí fue que decidimos hacer dos grupos. Un grupo de educadores y educadores pares, un grupo mixto que trabaja todas las temáticas en campaña, y decidimos crear un grupo de hombres. Recuerdo que la fundadora de eso fue la doctora Ailia Vázquez, que era coordinadora en ese momento, y se comenzó a trabajar con varones para trabajar sus necesidades. Y es importante señalar que estos varones son aliados, no son agresores. Dentro del programa no podemos tener personas que sean agresores o agresoras. De hecho, si es una persona que necesita, puede ser una víctima que pueda acercarse al programa, la referimos al departamento de consejería para que reciba servicios antes de poder empezar a trabajar en una parte educativa. Okay, así que primero esa aceptación de que hay que prevenir, hay que trabajar con el dilema, y otra parte que ha sido un reto, pues el que hablen de eso. El que hablen de eso. El que los reporten, que cuando hayan situaciones pues se trabaje con eso. Sí, para nosotros eso es bien importante. Parte de lo que es la parte de educación y prevención, trabajamos mucho con el personal, con los profesores y con el personal administrativo, con seguridad y con el personal de recursos físicos, porque esas son las personas que están constantemente moviéndose y ven a los estudiantes. Y parte de nuestro proceso ha sido educar cómo ayudar a un estudiante que vemos en una situación de violencia o que nos informa de una situación de violencia, ¿verdad? Y cómo dirigirlo sin exponerlo a toda la comunidad, sino de una manera segura y confidencial a recibir unos servicios de ayuda. Muchas veces cuando nosotros hacemos las actividades de orientación y de educación, tenemos estudiantes que se nos acercan a informarnos: yo pasé por esta situación, o mi mamá está pasando por esto, ¿cómo yo puedo ayudar? Entonces los referimos
a que puedan recibir una ayuda. Una de las cosas que más nos impacta a nosotros es que hacemos una orientación de nuevo ingreso con la universidad. Okay. Y sí, son 3 días de orientación y siempre nos ha pasado. Son prepas, vienen de escuela superior, con órdenes de protección o que están pasando por una situación de violencia. Así que para nosotros es bien importante que la comunidad completa, estudiantes y sobre todo que entiendan que hay ayudas. Que hay ayudas y que la UPR de Humacao va a colaborar con esa persona para que pueda superar esa situación y continuar sus estudios o su trabajo en la universidad. ¿Mencionaste 2 grupos dentro del programa? Sí, tenemos 2 grupos. Son el primer grupo, son educadoras y educadores pares, es un grupo mixto. Ahí hay estudiantes que son seleccionados a participar, se le hace una entrevista, ¿verdad? Para ver si le interesa y por cuál es la razón del interés del tema. Algunos es porque es un tema que le llama la atención, otros porque pasaron por una situación como esa y nos ha tocado gente que está en ese momento pasándola. Y se hace, ¿verdad? Se le hace una entrevista de interés a poder participar, se le establecen unos requisitos. Sobre todo deben ser jóvenes que quieran hablar. Que no les deban hablar a la gente porque, ¿verdad?, hacen muchas actividades y tienen que hablar en público. Y el otro grupo, que es un grupo pionero, es el grupo de hombres. Ese es el grupo que te dije ahorita que es exclusivamente para varones, a trabajar unas temáticas con ellos particularmente y unos intereses de ellos. Ambos grupos en unos momentos dados se encuentran y hacen trabajos en conjunto. Pero el grupo de hombres hemos decidido crearlo y hacerlo como si fuera, no es un grupo de apoyo, pero es un grupo que trabaja muchos aspectos personales, ¿verdad? Hay un cuestionamiento de sus masculinidades, de su proceso de socialización, así que hay cosas muy emotivas y emocionales y personales que ellos tienen que trabajar dentro del grupo. Además es que es un grupo que reta nuestra cultura. Claro, que se sale de la norma y que tienen que entonces descubrir otras cosas que no se habla todos los días. Que no se habla en su familia, que no se habla con sus amistades y que muchos de ellos pasan un proceso personal y a veces no se dan cuenta que lo están pasando cuando empiezan con sus amigos a señalarle esos comentarios machistas, ese comentario denigra a la mujer o ese comentario no te queda bien, y entonces también lo hacen con la familia. Y es un grupo que nos satisface mucho porque, aunque es un grupo pequeño, yo tengo casi 4.000 estudiantes, el 36% son varones. Con que yo tener 3 o 4 varones en el proyecto, esos 3 o 4 varones en el proyecto hacen la diferencia. Y sabemos que cuando salen de nuestra universidad siguen haciendo la diferencia. Y en este proceso, ¿verdad?, de todos estos años dentro del programa, en cuanto a las estadísticas, ¿cómo has visto ese camino a una mejoría? ¿Ha aumentado? ¿Qué ha pasado en cuanto a estadísticas de reportar? Sí, cuando iniciamos el programa en el 99 y 2000, las estadísticas se nos dispararon, en el sentido de que fuimos bien fuertes en que los estudiantes se reportaran los incidentes o que notificaran las situaciones. Así que en la oficina de seguridad ellos se preocuparon cuando empezaron a escuchar reportes de órdenes de protección, casos de violencia doméstica, casos de acecho, particularmente era lo más que reportábamos. Pero es parte de lo que es educar. Cuando tú le creas conciencia a la gente que lo que está pasando no es normal y que es una conducta que en el Estado lo tipifica como un delito, pues las personas empiezan a reportar. Esas estadísticas en un momento dado se elevaron mucho. Ahora mismo seguimos en colaboración con la Oficina de Seguridad y con el Departamento de Consejería. En el Departamento de Consejería sí siguen estudiantes reportando incidentes, buscando apoyo emocional, apoyo, ¿verdad?, en el área académica, pero el asunto de reportar a la seguridad o a la policía sigue siendo un reto. Muchas víctimas no confían en el proceso de la policía, no confían, no se sienten cómodos, también tiene que ver con su edad, ¿verdad? Muchos son todavía menores de edad, menores de los 21, los padres hay que notificar a los padres para que ellos puedan reportar, eso es un reto grande para nosotros. Pero en cuestión de, una vez que llega a un departamento de consejería, que es donde yo estoy realizando mis funciones,
siempre le hablamos al estudiante o a la estudiante, vamos a reportar la seguridad para preparar un plan de seguridad dentro de la institución. Y lo hemos podido lograr, ¿verdad? Básicamente estamos viendo un número bastante fijo en los últimos años, oscila entre 10 a 15 casos. Para nosotros todavía seguimos pensando que son 10 o 15, pensamos que todavía hay más gente que no reporta, que no está reportando la situación. María, dentro de tu programa, ¿tú podrías considerar que lo que hacen o lo que están trabajando es feminista? Sí. Sí. Sí, desde que se creó el programa y desde que la profesora Sara Benítez y Dalia Ramos escribieron esa propuesta, es con base feminista y tiene que ser así. Ambas son feministas, ambas fundadoras del programa son feministas, y para nosotros es importante porque es lo que nos explica y nos guía para trabajar tanto con los varones como con las chicas. Para nosotros el feminismo es importante que se destaque en el proyecto y que los jóvenes, aunque no les explicamos toda la historia de lo que es el feminismo, sí entiendan, ¿verdad?, que trabajamos desde la perspectiva de género y que para nosotros el feminismo ha ido evolucionando. En los 70 y los 80 el feminismo era dirigido a todo lo que son las luchas de las mujeres, a la equidad de las mujeres, a lograr unas cosas, a unos derechos, y los reconocemos. Esta nueva generación de jóvenes ya tienen todos esos derechos adquiridos por mujeres que lucharon y por hombres que estuvieron ahí como aliados también en esa lucha. Así que ahora yo le llamo esto, y la lectura, ¿verdad?, le llama la tercera hora de los feministas, que son los jóvenes, que son los que llaman los hijos y las hijas del feminismo, que son estos jóvenes que vamos a tener aquí en el día de hoy. Estos jóvenes nos cuestionan el feminismo, cuestionan ese feminismo de los 80 y de los 70, porque era un feminismo muy dirigido a todos los derechos de las mujeres y centrado. Esta tercera ola de jóvenes dice, ok, hemos logrado eso, lo tenemos, chévere, y hay que seguir defendiéndolo, pero ahora hay que darle voces a otras personas, a la población LGBT, a las trans, básicamente casi separados de los LGBT, ¿verdad?, pero a los trans, y a los hombres también hay que darle. Y entonces es bien interesante porque estos jóvenes pueden unirte una lucha feminista de equidad de género con una lucha del ambiente, una cosa fácil, cuando antes eran luchas separadas. Ellos pueden darte una lucha sobre el feminismo y la equidad y la economía. Así que ellos nos hacen unos replanteamientos y nos exigen, ¿verdad?, que nos movamos a otras necesidades y a otras áreas que antes quizás el feminismo sí las trabajaba, pero como estaba tan centrados en lograr los derechos básicos, porque eso es lo que hemos tenido, ¿verdad?, los derechos básicos de las mujeres, ahora ya nos están replanteando otros tipos de derechos. Excelente. Así que sí. Bueno. Y el feminismo a nivel macro, nivel Puerto Rico, ¿cómo has visto ese movimiento? ¿Cómo está surgiendo? ¿Cómo hay organizaciones? Hay organizaciones y es bien interesante lo que está ocurriendo ahora mismo en los últimos años. Y yo creo que, por ejemplo, ¿verdad? Voy a tocar la UPR porque obviamente estoy ahí, pero hemos visto cómo jóvenes, chicas, están tomando la lucha del feminismo y la lucha de la universidad y la lucha de la política y de lo económico y del ambiente. Están siendo portavoces y le están diciendo a sus compañeros, vamos a hablar de este tema, pero lo vamos a hablar desde la equidad. No va a ser un lenguaje masculino, vamos a usar un lenguaje inclusivo. Su redacción, cuando tú lees sus hojas sueltas, tú ves ese lenguaje. Entonces, me parece que son muy verbales ellas en exigir, y no solamente ellas, también estamos viendo a varones diciéndole a los compañeros y a las compañeras, no perdamos la perspectiva de género, no perdamos
¿verdad? Que hay que ser inclusivo, y ya no solamente es perspectiva de género, también están siendo inclusivos con el asunto de la raza, con el asunto de la orientación sexual. Entonces yo creo que eso es un buen reto, y creo que las feministas de los 70 y los 80 y principios de los 90 deben estar súper orgullosas de que estos jóvenes están evolucionando lo que es el feminismo. Y algo que es bien interesante en esta hora de jóvenes es que los veo con una pasión al activismo, más que a la reflexión y a la teoría. Ellos leen la teoría y ellos viven de la teoría, vamos a la práctica. Y entonces me parece que eso es bien interesante viendo en los jóvenes, porque nos exigen que si tenemos una teoría feminista la pongamos en práctica. Claro, llegar a la acción. Llegar a la acción, y a una acción bien concreta, y para ellos no es un issue ser ambientalista, ser feminista, ser música. No, ellos lo permean todo, el feminismo en toda su experiencia, y tú ves que lo viven. Y lo portan con orgullo. Y vemos a varones reconociendo eso, validándolo y diciéndole a las compañeras, corrígeme si me tienes que corregir, o corrigiéndose entre ellos mismos. Así que me parece que lo que está ocurriendo ahora mismo entre los jóvenes es de mucho orgullo, y creo que dentro de unos años vamos a dar una mirada y vamos a decir, wow, todo lo que estos jóvenes han aportado. Gracias, María, por este rato, ha sido enriquecedor, y muchísimo éxito con el programa y todos los proyectos que estén trabajando. Gracias a ustedes por, ¿verdad?, darnos esta oportunidad de poder hablar del programa y del trabajo que están haciendo nuestros jóvenes, y esperamos poder mantener con ustedes, ¿verdad?, otras relaciones y continuar. Claro que sí, con esa alianza y apoyo súper necesaria, así que es un placer. Gracias. Para Mujeres con Visión, Zair Dalí.